Tengo estos avances. La práctica 1 todos se entregaron, pero miren los reportes. Por cierto, me falta un equipo por entregar reporte, el equipo 7. No se las compartí, perdón. Ahora sí, ven el avance que tienen. La práctica 1 me la entregaron todos los equipos. La 2 me faltó el equipo 3. De los reportes de la práctica 1, vean, excepto el equipo 7, me entregaron, pero vean que la evaluación es al 50%. De hecho, debe ser 0. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, les mandé comentarios. ¿Alguien vio los comentarios, jóvenes? Sí, maestro, y de hecho yo soy del equipo 7 y sí nos calificó. Igual nos puso 50. Miren, jóvenes, el reporte debe ser un documento impecable, muy bien hechecito, hecho a conciencia, no hacerlo muy al ahí se va, disculpando la expresión muy mexicana, ¿verdad? A ver, vamos viendo. Vamos viendo, pues un detallito de otra máquina, no del PIC que están utilizando. Bueno, aquí esto nos dio la interfaz memoria, microprocesador de un sistema mínimo, pues ya real, ¿verdad? Con 8085 es una extensión a lo que vimos. ¿Sí? Es el diseño de direcciones que se hace en el diseño mismo del sistema mínimo o de la computadora. Y aquí está un ejemplo de aplicación. Claro, es un microprocesador. ¿Sí? Comentamos que en el reporte debe haber un desarrollo preciso, una historia del programa, ¿verdad? Obviamente, antes un objetivo claro. En especial, la práctica 1 es un desplazamiento. La práctica 2 es una copia de un puerto al otro, como en este caso. ¿Sí? Abajo tengo pues el título, B copia a A. Así en forma condensada. Tal vez pude haber puesto el puerto B copia al puerto A. O la entrada se va a la salida, o la salida copia a la entrada. Algo así, ¿verdad? Es lo mismo. Les pedí un diagrama a bloques, si es prácticamente lo que yo les mando, ¿verdad? En este caso tengo un cuadrito, una entrada y una salida. La entrada y la salida son los circuitos que les dije vamos a utilizar en forma directa con el circuito de control. Es lo mismo esto. Les pedí un diagrama de flujo. Diagrama de flujo es un esquema que muestra cómo se resolvió dicho programa, dicho proyecto o cómo se logró el objetivo. Diagrama de flujo lo tengo a la izquierda, en medio. Tenemos un inicio, luego configuro puertos, jóvenes, y luego, bueno, ya es el proceso, ¿verdad? En este caso, metemos la información por A y se va a la salida, sin más ni más. Y ahí estamos haciendo, pues, una retroalimentación. Ese es el diagrama de flujo. Esto fue, pues, lo que prácticamente debieron haber puesto ustedes. Después un programa, aquí programo en ensamblador directamente. ¿Qué tengo ahí? Tengo una dirección, empiezo en la 2020, ¿verdad? Tengo ¿cómo se llama? El código en hexadecimal, es lo que realmente entiende el PIC o el microprocesador.
Este paso, pues se lo saltan ustedes, ¿verdad? Dado que hacen una programación en ensamblador, sí, pero en el entorno MPLAB, ¿verdad? Cuando compilan, pues ya les da este código en en hexadecimal que se va a el PIC. No hacen el proceso, obviamente, ustedes, pero bueno, una vez que lo compilan, ya tiene elementos para hacer la simulación, ¿verdad? Enseguida tengo la descripción del programa, es el equivalente a lo que hacen ustedes en MPLAB, en ese entorno cualquiera. Aquí pues directamente, ¿verdad? Es ensamblador, sin embargo son palabras afines a un idioma, al inglés. Aquí le digo, mueve la información 2 al puerto A, saca esa información al puerto o por el puerto 20. Con eso, en este caso, configuro puertos. Ustedes deben pues seleccionar, ¿verdad? Qué puerto es entrada, qué puerto es salida y bueno, cómo lo van a configurar, quién es entrada, quién es salida. Enseguida le mando información, ¿verdad? A un puerto. De hecho, ya estoy leyendo la información de la entrada, ¿sí? Del puerto A. Digo, mete la información por el puerto A. Y sin hacerle nada, eso se va al acumulador y de ahí lo mando al exterior por el puerto B, ¿sí? El puerto A tiene un número 21, el puerto B 22. Es un microprocesador, insisto. Y hasta abajo tengo una instrucción de ramificación incondicional, donde transfiero el control a la dirección, ¿verdad? Donde se recibe la entrada del exterior, ¿sí? En la última columna es un comentario, una descripción, ¿sí? Eso es lo que hay que poner, jóvenes. Entonces, su programación de ustedes debe ser ensamblador, no debe ser una emulación de C o de Pascal o de Basic, que es lo más común para trabajar un PIC. No, no, debe ser ensamblador. Miren, su PIC, pues tiene muy pocas instrucciones. Aquí el repertorio de instrucciones de el PIC que recomendamos, ¿verdad? El 16F184. Es algo equivalente con otros PICs, no tiene muchas instrucciones, ¿sí? Aquí, bueno, es la descripción de los códigos que utiliza este microprocesador. Si usan, pues, el set de instrucciones que viene, ¿verdad? En la página de este PIC. Y son las instrucciones, miren ustedes, son muy sencillas. Instrucciones de carga, instrucciones de bit, instrucciones aritméticas, lógicas que no son muchos, instrucciones de salto, instrucciones, manejo de rutina y especiales. No son más que 35 instrucciones, jóvenes, y en MVLab van a programar en mnemónico, ¿verdad? Con los registros que ustedes designen, ¿verdad? Entonces, un programa de aplicación, pues sería algo así como esto, jóvenes. Lo mismo, primero configuramos puertos, ¿sí? Configuramos el PIC a utilizar. Dice zona de datos, ahí configuramos puertos, digo el PIC, perdón, y las librerías que vamos a utilizar. De hecho, cuando damos list y el PIC, pues ya reconoce, ¿verdad? Toda la, digamos, biblioteca que nos ofrece de entrada al PIC. ¿Qué sigue? Pues el área del programa de códigos, ¿verdad? Donde hay una etiqueta, un mnemónico de lo que estamos haciendo y un comentario. ¿Qué falta aquí? Pues la dirección, ¿verdad? Pero es equivalente a como lo hice con el microprocesador. Hay que poner todo eso, jóvenes, en el reporte, pero sobre todo programar en el ensamblador, perdón, ensamblador. No admitimos aquí la emulación. ¿Sí? Se manejó ensamblador en circuitos de bajo nivel y en circuitos lógicos 2.
Los ensambladores son muy similares, obviamente son propios de cada máquina que estamos utilizando. ¿Cuál es el problema? Pues familiarizarse con las instrucciones, que insisto, un PIC no tiene muchas, tiene muy pocas. ¿Por qué? Porque es una arquitectura RISC. En eso se caracteriza, entre otras cosas, dicha arquitectura. Así que, jóvenes, por favorcito, así se van a hacer los reportes. No quiero poner ejemplo de ninguno de los que mandaron. Otra situación, pónganme en la portada del equipo, renombren adecuadamente sus productos, ¿sí? Por favorcito. Creo que ningún equipo me puso en su portada el número de equipo. Bueno, jóvenes, vamos a hacer los reportes como se debe. ¿Sí? A ver, comentarios, preguntas al respecto. Profesor, yo tengo una pregunta. A ver, dígame. Nosotros somos el equipo 8 y vi que no teníamos 0 en el diagnóstico. Ah, es lo de menos, el diagnóstico no cuenta eso. No Ah, lo he ok. revisado, de hecho. Digo, Ah, no he revisado las actualizaciones que me mandaron. ok, es que lo que pasa es que un integrante de nuestro equipo dio de baja la materia, entonces ahí ya no somos dos, tal vez ahí estuvo el error, pero entonces no hay problema, ¿verdad? No hay problema en eso. Yo Muchas actualizo la gracias. lista hasta el segundo departamental, porque si muevo ahorita a las personas, se me va la información en Classroom. Hasta el segundo departamental, que espero ya no haya cambios, pues actualizo la lista. Mientras, así vamos a trabajarlo. Hay casos críticos donde un integrante no trabaja y el otro se dio de baja, queda uno solo. No debo moverlo del equipo porque, bueno, cuando trabajemos no vamos a elegir con quién trabajemos, ¿verdad? Nosotros como humanos somos un tanto especial para trabajar en equipo, no se sabe hacer. Hay muchas anécdotas que puedo compartirles de mi experiencia por la industria, pero bueno, quiero que ustedes lo vean. Sí, no escogemos con quién trabajar, nos imponen. Aquí yo les dije, elijan con quién trabajar. Ya si no se conocen, bueno, ¿qué puedo hacer yo? Algunos equipos sí los impuse, obviamente, pero bueno, en este caso, si todos entraron en fechas, en la misma fecha, pues sí voy a mover los equipos. Quiero que trabajen a gusto y que lo hagan bien, jóvenes, que no estén chocando entre ustedes, como usualmente pasa. No se sabe trabajar en equipos, pues hay que aprender, jóvenes, eso no me toca discutirlo en mi materia, ¿verdad? Pero bueno, ustedes son humanos, somos humanos y tenemos personalidades muy diferentes. Tal vez sea lo rico eso, ¿verdad? De trabajar en sociedad, la heterogeneidad, pero sin embargo hay que tener objetivos comunes en el equipo. Entonces, recalcando, hasta el segundo departamental actualizo la lista. Ahorita pues trabajen como están, ¿eh? Si acaso ya queda un sobreviviente, bueno, pues así lo vamos a manejar. O coméntenme y vemos caso por caso. ¿Qué jóvenes? A ver, Sí, otra gracias, profe. cosa, otra pregunta. Sí, maestro, en su lista parecía que el equipo 7 no había entregado el reporte y sí, hasta nos calificó. El tipo 7, tampoco los cualifiqué ya. Sí, nos puso 50 igual, pero sí. A ver, vamos a verlo. A ver, tengo un nombre del equipo 7, jóvenes, por favor. ¿Algún nombre del equipo 7, algún integrante? Adrián Rivera Trujillo. Rivera.
Aquí está, cierto, sí entregó el reporte, la práctica 1 también tiene 5. ¿Por qué no lo anoté? Pues quién sabe. Tuve que ver mi información propia. Sí, maestro, gracias. Sí, lo que pasa es que no lo grabé, pero sí, sí, sí lo he entregado muy bien, Juanazo, gracias. Entonces, jóvenes, por favorcito, tomen nota de estos comentarios de los reportes, ¿sí? Y en la práctica, nada más mándenme el video, el puro video que muestre que está funcionando. No quiero, pues, otra cosa, la historia del programa, nada de eso, nada de eso. No quiero enlaces, el puro video. Sí, jóvenes, por favorcito, no quiero ponerle ceros a sus trabajos, ¿eh? No es mi intención. Por eso son 3 integrantes para que se repartan el trabajo y lo comenten antes de subirlo. Organice su tiempo, jóvenes. Yo sé que es pesado, pero no hay de otra. Bien, ¿alguna otra pregunta, algún comentario, jóvenes? Hay 23, ¿de cuántos? De 24, están casi todos, qué bueno. Bueno, continuamos con el programa. Estamos viendo el microprocesador genérico. ¿Sí se acuerdan de eso? Casi una semana que no nos vemos. Pues vamos a repetir esta presentación que está muy pequeñita. Bueno, al inicio, ¿verdad? Dijimos que el microprocesador ejecuta las mismas operaciones que la computadora. Si hacemos una analogía computadora-microprocesador, pues son equipos similares. El microprocesador está en un circuito integrado, ¿verdad? Único, ¿verdad? Es muy pequeño. La máquina, pues, es grande, pero hacen lo mismo, tienen bloques equivalentes, ¿verdad? Aquí listamos las funciones del microprocesador, mismas que son mover, controlar, almacenar y ejecutar la información. ¿Sí? Recalcando abajo, busca, decodifica y ejecuta las instrucciones. ¿Sí? Mueve ahí con esa, ¿verdad? Con este paso 1. Paso 2, transfiere información entre los dispositivos de entrada, salida y memoria, pasando por sus registros internos. Mueve información con esto. 3, controla el sistema interna y externamente. Ahí está la operación de control. 4, procesa información. Ahí está ejecutando, ¿verdad? Instrucciones, procesando información. Sí, la última actividad que hace, bueno, responde a las interrupciones. Y la interrupción es básicamente el uso del bus de datos que necesita hacer un periférico. Básicamente es eso. Aunque hay otro tipo de interrupciones, ¿verdad? Entonces, dado que el sistema controla todo, si hay que meter o sacar información, el periférico pues pide la palabra de alguna manera, ¿no? Pide permiso para accesar dicho bus y el microprocesador, en base a su trabajo y en base a la solicitud, lo atiende inmediatamente o lo va formando según la prioridad. Eso es una interrupción, ¿verdad? Son, digamos, actividades un tanto ajenas a un proceso normal.
Bien, son las funciones del microprocesador. Y un microprocesador se describe con estos puntos. Sí, una arquitectura, la arquitectura lo es todo. Aquí está incluida la organización o bien los bloques funcionales. Sin embargo, lo desglosamos, la arquitectura. El repertorio de instrucciones, esto, el 2 es parte de la arquitectura. Las señales de control, bueno, las principales, ¿verdad? Un micro moderno tiene cientos de pines y muchas señales de control. Sería imposible listar una a una, pero sí lo más sobresaliente. También las señales de control es parte de la arquitectura. 4 funciones de los pines. Va de la mano con la señal de control, aunque bueno, además tenemos el bus de direcciones o los pines de direcciones y los pines de datos, ¿verdad? Es importante escribir eso en la descripción de un microprocesador. Enseguida, modos de direccionamiento. Importantísimo esto, ¿verdad? Porque son particulares de cada máquina. Finalmente, un sistema mínimo. Todo esto es para escribir un microprocesador. En su diagnóstico, ¿cómo me lo describieron? Bueno, ahí se los dejo de tarea. Vean cómo lo escribieron. Ese es el diagrama de un microprocesador genérico. De hecho, es un micro comercial. Es este mismo. Si hacemos la comparación con la descripción del microprocesador básico que vimos clases pasadas, tenemos una unidad de control misma que está aquí abajo. ¿Sí? Tenemos registros, los registros los tenemos aquí, registros, todos estos. Tenemos una ALU que es esta, ¿verdad? Esta porción del diagrama, bien, el rectángulo punteado. Y tenemos buses, es lo mismo, solo que aquí ya tenemos un microprocesador comercial que le llamamos el microprocesador genérico. Entonces, viendo esta partecita, bueno, este diagrama del microprocesador genérico, retomamos la unidad de control que está hasta abajo. ¿Sí? Esta unidad siempre abarca una área considerable, ¿verdad? Depende de la máquina, obviamente, y el tipo de arquitectura del microprocesador, pero sí es extensa dicha área que corresponde a la unidad de control. Y aquí llegan básicamente las señales de control de fuera y salen las que se van, ¿verdad? O afuera o al propio microprocesador. ¿Sí? Entonces, si vemos desde la izquierda tenemos una señal de lectura, una de señal de escritura, ambas con ceros, ¿verdad? Abajo una señal de reloj que sale al exterior. Por abajo tenemos una cometida de un cristal que llega a un bloque que es el reloj. El reloj es un circuito que genera la frecuencia de trabajo. Este reloj requiere para funcionar pues una oscilación. ¿Sí? Una oscilación que, bueno, ya últimamente se le mete un cristal por ser de una frecuencia muy exacta. Abajo alimentación, tierra y positivo. A partir de este microprocesador, ya todos los microprocesadores manejaron, en general, claro, una sola fuente. Antes de este manejaban 2 o 3 fuentes de alimentación. Abajo tenemos dentro de la unidad de control un circuito, un bloquecito controlador de interrupciones. ¿Sí? Las interrupciones en número dependen de la máquina también, ¿verdad? Todos tienen una interrupción no enmascarable, que es por hardware. Si se presenta, se presenta, y el micro para todo y la atiende. Las otras son enmascarables o bien se les asigna una prioridad. Por la derecha tenemos el acceso a este bloque, una reinicialización. Es un reset, ¿verdad? Tenemos acceso al micro con esta señal, lo restablecemos. Y la de abajo es una solicitud de interrupción. Son muy pocas instrucciones, perdón, señales de control en este caso, no están listadas todas. ¿Sí? Arriba tenemos la ALU, ¿verdad? Unidad aritmética y lógica. Dijimos que es un circuito combinatorio, por tanto, es un circuito, en ese caso, complementador y desplazador, ¿verdad?
un combinatorio totalmente, ¿verdad? Y un sumador. Con eso se hacen pues la mayoría de las operaciones. Y enseguida tenemos arriba, ¿verdad? Entre estos dos bloques un registro de estado. Usualmente lo ponen dicho registro de estado junto al ALU. ¿Por qué? Porque indica qué sucedió en la última operación. Eso es la ALU. Y lo que resta son los registros. De arriba hacia abajo tenemos registros temporales, ¿verdad? Son registros a los que tenemos acceso como usuarios y también propios de cada máquina. Tenemos el acumulador. Dijimos que el acumulador es un registro por donde pasa todo. Abajo tenemos un registro de datos direcciones. En este caso es un equivalente a un registro de índice, dado que este microprocesador no maneja registros de índice en forma natural, pero con este registro par HL se puede implementar. Abajo tenemos un contador de programa, luego un apuntador de pila. El apuntador de pila nos indica la parte alta de la pila, ¿verdad? La pila depende de la máquina y los niveles de, ¿cómo se llama? De profundidad, ¿sí? Depende también de cada máquina, ¿sí? Entonces hay que indicar en qué parte de la memoria principal está nuestra pila para evitar que haya ahí, ¿cómo se llama? Pues traslape de información, ¿verdad? Que haya confusión de información. Abajo tenemos registro de instrucción y registro de codificador de instrucción. Esto es un microprocesador comercial y es el genérico. Obviamente tenemos buffers o almacenamientos temporales para datos, ¿sí? A la derecha y direcciones a la izquierda. Bien, ese diagrama. Y bueno, la arquitectura lo es todo. Aquí listo algunos conceptos nada más, ¿sí? Organización de los registros, número de bits de los buses, conjunto de instrucciones, muy importante, número de bits para formar o representar la información, los caracteres, ¿sí? Mecanismos de entrada y salida, técnicas de direccionamiento, son aspectos de la arquitectura, aunque bueno, insisto, la arquitectura lo es todo. En cuanto a las instrucciones, repertorio de instrucciones se agrupan, ¿verdad? Por tipo. Casi todas caen en estos tipos. Instrucciones de transferencia, instrucciones aritméticas, instrucciones lógicas, instrucciones de bifurcación, instrucción de entrada, salida, u otras, ¿verdad? Misceláneos, o bueno, el tipo depende también de cada máquina, ¿sí? Algunas máquinas de antemano con la instrucción a usar se predefine el modo de direccionamiento, otras no. Bien, no lo hice grande, perdón. Aquí el 3, señal de control. Sí, son señales, pues casi a nivel de pin, ¿verdad? Y bueno, listamos más importantes. Aquí menciono algunas nada más. Dice lectura, escritura, estado del bus, selección del circuito integrado, reconocimiento, etcétera, ¿sí? Su función es controlar la operación de otros circuitos integrados, fundamentalmente. 4, función de los pines, de las patas, ¿verdad? Detalles físicos y funcionales del microprocesador, ¿sí? Datos, direcciones. Usualmente ese tipo de funciones, datos y direcciones se multiplexan, ¿sí? O sea que van juntos. Con una señal de control, todo es datos. Con otra señal dirección, es direcciones. Depende de la máquina, ¿sí? Y bueno, la señal de control, pues, como dijimos, son muy variadas. En cuanto a modos de direccionamiento, es la forma de cómo se accesa un operando o el operando final. Y el número de modos de direccionamiento depende también de cada máquina. Aquí mencionamos algunos nada más.
¿verdad? Que para mi gusto, pues ya son muchos, pero bueno, así se diseñaron. Sistema mínimo es el conjunto de circuitos integrados que trabajan en conjunción, en unión con el microprocesador. ¿Sí? Porque un micro, pues no sirve para nada solo. Necesita estos elementos. Necesita un reloj, una memoria RAM, una memoria ROM, al menos un bloque de cada una. Circuitos que hacen la función de puertos de entrada y salida, ¿sí? O bien almacenamientos temporales de entrada y de salida. Requiere un decodificador de direcciones, una fuente de alimentación. Básicamente, estos 6 elementos constituyen el sistema mínimo para un microprocesador. Y si lo checan, coincide con el esquema que vimos de la microcomputadora. Es lo mismo prácticamente. ¿Sí? Entonces la arquitectura lo es todo, como dice aquí. Sin embargo, se ven sus partes, ¿verdad? Aquí ya estamos detallando más las instrucciones o tipo de instrucciones. Las aritméticas pueden ser suma, resta, incremento, decremento, comparación, negación, suma con acarreo, resta con préstamo, perdón, multiplicación, división, entre otras, claro. Dos, las lógicas, pues las que conocemos, ¿verdad? Producto lógico, suma lógica o exclusiva, inversión, que es la NOT, desplazamientos a la izquierda o a la derecha, ¿verdad? Puede ser circular el desplazamiento o con la adición de alguna otra banderita. Bien, instrucción de transferencia, ¿sí? Cargar información de la memoria, almacenar información en la memoria, claro. Transferir entre registros, ¿verdad? Entrar o meter desde la salida, desde la entrada la información, salir o sacar a la salida, ¿sí? O restablecer. Son de transferencia. Sí. De bifurcación, bueno, puede ser condicionadas o condicionadas, ¿sí? No condicionadas o condicionadas. Por ejemplo, podemos censar la bandera de cero para hacer o no el brinco, ¿sí? La bandera de signo, la bandera de paridad, ¿sí? En fin, el tipo depende de cada máquina también. La de bifurcación, insisto, condicionada y no condicionada. Llamada subrutina, pues también puede ser condicionada o no condicionada. Lo mismo, las instrucciones de vuelta de subrutina pueden ser condicionadas o no condicionadas. Los misceláneos u otras también depende de cada máquina. Por ejemplo, en operación, ¿sí? Introducir algo desde la entrada, sacar algo desde a la salida, perdón, esperar un alto, habilitar interrupciones, no habilitar interrupciones, en fin, son instrucciones propias también de cada máquina. Sí, las señales de control, bueno, va de la mano con los pines, por eso se ponen juntos aquí. Y se van de la mano y se presentan con el diagrama de pines o una tabla que muestre esa descripción. Esto lo da el fabricante en su hoja de datos o datasheet. Bueno, este diagrama, pues ya lo vimos, está más claro este que el anterior. Y bueno, aquí hago la semejanza de la máquina IAS que aún no vemos, ¿verdad? Creo que aquí van muy atrasados con el microprocesador. Esta es la máquina, una máquina de la primera generación. Y bueno, tiene registros similares a lo que es el microprocesador moderno. Entonces váyanse dando una idea de que las máquinas enormes pues tenían mucha semejanza con lo que tenemos ahora en un solo chip, el microprocesador. Bien, jóvenes, eso es lo que compete al, ¿cómo se llama? Al microprocesador genérico. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, jóvenes? No. Bueno, salimos un minuto y regresamos, por favorcito, ¿sí? ¿Les parece bien? Sí. Ok, ahorita los veo.
Hola, hola jóvenes, ¿sí me escuchan? Estamos de regreso Sí, maestro. rápidamente, vamos a continuar con la sesión de hoy, aunque bueno, falta gente. Esto es parte de un tema que es el microprocesador 8085, pero bueno, es una analogía que cabe para lo que hacen ustedes en sus prácticas. ¿Sí? Es lo que deben poner, me insisto, un diagrama de flujo, casi con palabritas, ¿qué hace? ¿Verdad? Un diagrama a bloques, es un diagrama general a bloques, ¿verdad? Y bueno, en ese caso que están simulando, deben poner su circuito final que se está simulando, el circuito completo, ¿sí? Porque el diagrama a bloques es general. Obviamente hay que poner el circuito real que están utilizando. Y es el que llevan a la simulación. Ahí le mueven contactos y se ven resultados. Bien, el programita, jóvenes, por favor, traten de ponerlo completo. Como este que les puse, ¿sí? Más o menos así deben hacer su programita, jóvenes, que van a mandar el reporte, ¿sí? Sería excelente que lo comentaran, como se ve aquí. Etiquetas, bueno, las que quieran usar ahí no hay restricción con los nombres, aunque no hay que usar los nombres de la biblioteca, ¿verdad? Pero sí quiero ver las instrucciones en ensamblador y lo que van haciendo en cada línea, ¿no? En su programita, por favorcito, repito, sería excelente que lo comentaran. Bueno, ya no entramos más, vamos a empezar a continuar. Empezamos con este tema que es kilométrico y bueno, vamos a verlo en forma interrumpida. Ahorita quisiera ver más bien el bus de datos, pero bueno, vamos a empezar con esto. Miren, la historia de la computación vamos a concebirla en 5 generaciones. De esta manera, generación 0, generación 1, generación 2, generación 3 y generación 4. La 4 hace que empiece en 1980, ya tenemos 40 años con esta. Obviamente hay subgeneraciones, ¿verdad? Sin embargo, en 1980 empezó a trabajarse esta generación que tiene que ver con el número de compuertas que hay en un circuito integrado, ¿sí? Es de muy alta densidad de integración, ¿sí? Hablamos del número de compuertas, o sea, propiamente los microprocesadores, ¿sí? Hacia el año 2000 se ve una evolución, pues más o menos pausada, aunque no tanto del microprocesador. Lo que se ve en esa época es que se incrementaba casi al doble el número de transistores que hay dentro de un circuito integrado de microprocesador, ¿sí? La velocidad fue cambiando pues muy poco a poco. Lo mismo la capacidad de manejo, no es cierto, lo mismo la capacidad de almacenamiento de las memorias. Evolucionó muy lentamente eso. Realmente el micro, como lo conocen ustedes, empezó a partir del año 2000. De ese año para acá, ya 20 años, sí, se incrementó pues en forma muy vertiginosa su velocidad y lo mismo, las memorias empezaron a integrar, o sea, a almacenar más información también en forma muy dramática. Sí, simplemente ahí empezó realmente, ¿verdad? La evolución de la computadora. ¿Cómo se conoce? Claro, no discrimino lo anterior, obviamente. Entonces, lo que vamos a ver ahorita, jóvenes, no a detalle, pero sí vamos a ver, ¿verdad? Algo que nos haga entender lo que está actualmente en el mercado de la computación. Entonces, la generación 0 tiene que ver con máquinas, perdón, mecánicas y electromecánicas. Arranca, bueno, podemos decir
desde que el hombre tuvo conciencia, ¿verdad? Tuvo necesidad de tener un auxiliar para hacer cálculos hasta 1945, ¿verdad? Hasta antes de aplicarse el bulbo, un elemento activo por excelencia, ¿verdad? La generación 1 es a través o a base de bulbos, válvulas electrónicas. 10 años dura y empieza en 1945 hasta 1955. A mitades de esta década se desarrolló el transistor, mismo que se aplicó hasta 1955 con la segunda generación a base de transistores. La generación 2 también dura 10 años y se extiende del 55 al 65. Y otra vez, en el 60, 61 se empezó a desarrollar el circuito integrado, ¿verdad? Obviamente de baja integración, allá con Texas Instruments, ¿verdad? Pero ya había circuitos integrados mismos que se aplicaron hasta 1965, ¿sí? En la generación 3. La generación 3 tiene que ver con circuitos integrados de baja y media integración, tal vez alta, ¿verdad? No muy poderosos. Se extiende de 1965 a 1980. Obviamente había traslape, ¿verdad? Por ejemplo, en la máquina de la generación 3 aún manejamos muchos transistores y algunos circuitos integrados, ¿verdad? De alta integración. Bien, la última generación que listamos en esta presentación, la cuarta, empieza en 1980. Sí, cabe mencionar que el microprocesador se empezó a desarrollar en 1970. Entonces aplicó pues también un poquito tardíamente, ¿verdad? Por muchas situaciones. Entonces ve con esta plática que les di que hay traslape en las generaciones, pero bueno, así se van a definir y así se van a manejar. Empezamos con la generación 0. ¿Sí? Máquinas mecánicas y electromecánicas. Estas están hechas a base de relevadores y bueno, algunas ruedas de conteo, ¿sí? Si es que hablamos de cómo se hacía el procesamiento. Hubo algunos desarrollos, pero esta fue una de las máquinas representativas, si no es que la más representativa, ¿sí? Cuyo diseñador fue el señor Charles de Babbage, francés el señor, en 1900, no cierto, 1900, otra vez, 1834. En 1834. Esta es la estructura, ¿verdad? O el diagrama a bloques de dicha máquina. Si lo comparan con la máquina básica que vimos al inicio del curso, es lo mismo. Tenemos abajo una sección de entrada. Esta máquina ya dividió lo que son las operaciones, tarjetas de operación y tarjetas de variables. Tenemos arriba dos bloques, el taller que hace las funciones de un CPU, después a la derecha el almacén que hace la función de la memoria y véase el acometido de la información. Obviamente la operación llega directamente al taller, ¿verdad? Y las variables llegan al almacén. Y aquí intercambia información taller y almacén para ejecutar, ¿verdad? O hacer operaciones. Del almacén, bueno, se va a otro bloque que es la sección de salida. Entonces, la estructura es muy similar a lo que manejamos con la computadora básica. De ahí que a este señor Babbage se le considere el abuelo de la computación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque su estructura es la que tiene la máquina actual. Bien, a finales de esta generación 0 se tuvieron estos desarrollos, los Mark I hasta el Mark 7 u 8. Este empezó en 1944, ¿sí? En la Universidad de Harvard. El director fue el señor Howard Aiken, ¿sí? Características de esta Mark I, relevadores electromecánicos, memoria a base de ruedas de conteo, manejaba 72 palabras de 23 dígitos decimales, o sea, aritmética decimal.
ciclo de instrucción de 6 segundos y se manejaba la entrada y la salida con cintas de papel perforado, con un código específico, obviamente. ¿Sí? Formato de instrucción de esta Mark 1 tenemos ¿verdad? Formado por 3 campos. A1 que es un operando, A2 otro operando y OP es el código de operación. Máquina que hace únicamente las operaciones básicas. Y en este caso, con ese acomodo, el operando A2 recibe el resultado. ¿De quién? Pues una suma, una resta, una multiplicación o una división. Hasta ahí nada más. Sí, no sé qué pasaba con el residuo, porque nada nos quedaba el cociente, ¿verdad? En la división, claro. Bien. La Mark II es un hermano mayor del Mark I, más poderoso, obviamente, ¿verdad? Todo crece, todo evoluciona. También con relevadores, ¿verdad? Pero como dice aquí, se obsoleta antes de funcionar, ya que estaba por iniciar la era de el bulbo, ¿verdad? O de la electrónica. Desde entonces, IBM ve la potencialidad de estos equipos y las adquiere. Como usualmente se hace, ¿verdad? Se adquiere un equipo y se le pone su nombre. Así hizo IBM. Bien, vamos a la generación 1. Esa base de válvulas electrónicas o, ¿cómo se llama? Pues bulbos, ¿verdad? Un bulbo es esto. Es un conjunto de electrodos metálicos encapsulados al alto vacío en una ampolla de vidrio. Al alto vacío porque, bueno, únicamente hay transferencia de electrones. El aire metería ruido, por eso es al alto vacío. Y bueno, empezó a trabajarse esto con diodos, como se ve a la izquierda. Un diodo es un bulbo de únicamente 2 electrodos, un cátodo y un ánodo, como nuestro diodo, ¿verdad? A base de semiconductor. Y otras aplicaciones del bulbo, bueno, demandó la introducción o el desarrollo de un triodo o pentodo, que son elementos con más de 2 electrodos. ¿Para qué? Pues para controlar el flujo de electrones. Bien, en esta generación hubo muchas máquinas, ¿verdad? Representativas en Alemania, en Inglaterra, ¿verdad? En Inglaterra hubo al menos estos 2 proyectos, la Enigma y la Colossus. Esta última con 2000 válvulas y se manejó como secreto máximo. ¿Por qué? Porque en esta generación realmente la computadora se soñaba, sí, aplicarla con fines o a fines militares. ¿Sí? Aunque hubo algunas que sí se utilizaron, máquinas pequeñas, ¿verdad? Hay unas películas de guerra históricas, claro, se mencionan algunas. Bien, me regreso aquí. Bueno, este bulbo se caracteriza porque trabaja con voltajes, demanda una potencia elevada para trabajar y lo mismo disipa mucho calor. Si entonces ya hablar de 2000 válvulas como la Colossus, pues implica una demanda, ¿verdad? Grande de energía, de alimentación y una disipación tremenda de calor. Bien, en Estados Unidos, bueno, siempre ha habido desarrollos grandes, ¿verdad? Es un país a donde ¿cómo se llama? Consigna gubernamental, las universidades pues hacen investigación, ¿verdad? Forzosamente una parte es para la investigación. Hay vinculación, industria, escuela, en fin. Hay infraestructura para un buen desarrollo en los Estados Unidos, ¿verdad? Por algo es Estados Unidos. Entonces aquí hay desarrollos muy variados. La ENIAC, una máquina muy, ¿verdad? Muy comentada, cuya duración fue de 4 años, de 3 años, 4 por el señor. Bueno, fueron 2 directores, ¿sí? Los que listamos allá, Eckert y Mausch. Características, 18,000 válvulas, ¿verdad? Casi 10 veces más que lo que usaba la Colossus de Inglaterra, con 15,000 relevadores, pesaba 30 toneladas y consumía 140 kilowatts. Sí, casi lo que consumen 2 delegaciones de nuestro
DF, ¿verdad? O de nuestra Ciudad de México. ¿Se imaginan lo que consumía esta maquinita? Y lo que hacía, por cierto, 20 registros de 10 dígitos decimales, una programación muy engorrosa con 6,000 interruptores. Bueno, pero ya era algo, ¿verdad? Un avance, ya hacía operaciones muy rápidas. Otras máquinas fueron únicamente las mencionamos, la Ioniac, la Iliac, la Maniac, también desarrolladas básicamente todas en universidades. La Iliac fue una supercomputadora, ¿verdad? Desarrollada en Illinois, la Universidad de Illinois, ahí en Chicago, ¿verdad? Una supercomputadora se le llamó por lo rápida que era. Otros desarrollos fueron la EDVAC, ¿verdad? Cuyo nombre es S, variable discreta, etcétera, etcétera. Otra fue la IAS, ¿sí? Vamos a hablar mucho de la IAS ahorita porque de hecho contra esta comparamos el microprocesador genérico. Por el lado de las minis se desarrolla esta, entre otras, claro, la Whirlwind 1 en el Tecnológico de Massachusetts. ¿Sí? Característica de esta máquina, bueno, ya manejaba aritmética binaria con 16 bits, control en tiempo real, y con esta se empezó a introducir la memoria de tipo o de núcleo magnético, ¿verdad? También incluso los videojuegos. Aquí se visualizó, ¿verdad?, que había un potencial en estos entretenimientos. Se empezó a incursionar también en estas máquinas pequeñas, el videojuego. Claro, muy limitadito. Comercialmente tenemos varias marcas, la Univac, ¿verdad? Que bueno, le hace mucho la competencia a IBM, desde siempre se la ha hecho, ¿verdad? No listo modelos de la Univac, de IBM sí, porque proliferaron muchos modelos en esta empresa. La 701, 704, que son muy similares, ¿verdad? Crecieron modularmente. La 701 manejaba 2,000 palabras. Aún no teníamos el byte como estándar, por eso lo manejamos en miles de palabras. Sí, su palabra tenía un ancho de 36 bits. ¿Qué implica esto? Pues que ya manejaba aritmética binaria. Y el formato de instrucción tenía 2 instrucciones por palabra. Más bien la palabra tenía 2 instrucciones, ¿verdad? Porque es más general la palabra, desde luego. La 704 es hermano mayor de esta y se dobla la memoria. ¿Por qué? Porque, bueno, ya se introdujo la memoria de núcleos magnéticos. ¿Sí? Como estándar manejaba 4,000 palabras. Se conserva el tamaño de la palabra, 36 bits. Se introduce aquí el hardware de punto flotante. Y aquí hablamos seguramente ya de otra generación, no de la 1. Es la estructura de una máquina de la generación 1, jóvenes. Los comentamos, los bloques. Tenemos a la izquierda la memoria principal. En medio la unidad aritmética y lógica y la unidad de control de programa, que es el CPU, ¿verdad? Y al extremo derecho tenemos los periféricos. En este caso, unidad de memoria secundaria, ¿sí? Es un disco realmente de tambor, discos enormes, un teletipo, tarjetas, bueno, lectora de tarjetas, impresora perforadora de tarjetas, son algunos periféricos. Si comparamos la estructura con las generaciones anteriores, pues es la misma prácticamente, jóvenes. Tenemos un CPU, una memoria y una sección de entrada y salida. Otra estructura de esta máquina en particular, la ENIAC, aquí se caracterizó porque trabajaba o manejaba bloques funcionales. Sí, arriba tenemos registros, 20 registros, un bloque de tablas, otro bloque específico de raíces y divisiones, otro de multiplicación, ¿verdad? Abajo el programa, perdón, la unidad de programa maestro. ¿Sí? A la derecha, pues los periféricos, tarjeta perforada e impresora y tarjetas lectoras. Y jóvenes, bueno, dista un poquito de la estructura convencional. ¿Por qué? Porque usó bloques funcionales al interior. ¿Sí?
Eso obviamente entraría como instrucción en la unidad del programa maestro, ¿verdad? Pero bueno, así lo manejaron. La IAS, dijimos, íbamos a hablar mucho de esta IAS, ¿verdad? Con la que comparamos el microprocesador moderno. Esta se desarrolla en la Universidad de Princeton, cuyo director es el señor von Neumann, al cual se llamó o se le llama el padre de la computación. ¿Por qué? Pues no sé por qué. La estructura de la IAS es esta. Se parece más al microprocesador, pero de hecho la estructura de la máquina del señor Babbage es la misma estructura. ¿Qué tenemos? A la izquierda la memoria principal, en medio la unidad aritmética y lógica con un registro que desde entonces se implementó, que es el acumulador, cuya función pues es la misma, ¿verdad? Que se maneja ahora. Por ahí pasa todo. Abajo la unidad de control, que ambas, unidad aritmética y lógica y unidad de control, forman el CPU. A la derecha, la sección de entrada y salida. Características. La memoria principal almacena indistintamente datos e instrucciones, ¿verdad? Tenemos la unidad aritmética y lógica, ALU, capaz de hacer las operaciones con datos binarios. O sea que esta máquina ya manejó aritmética binaria. Una unidad de control que interpreta las instrucciones y provoca su ejecución, como lo hace el microprocesador moderno. Y un equipo de entradas y salidas dirigidos por la unidad de control. ¿Sí? Son algunas características. Si vemos la estructura de esta máquina IAS, es esta. Arriba tenemos en un rectángulo punteado la unidad aritmética lógica, la ALU, que consta de circuitos para lógica y aritmética, un AC que es un acumulador y MQ se llama acumulador cociente. Y abajo tenemos un MBR. Para mí este MBR es el acumulador como lo conocemos actualmente, porque por ahí pasa todo. Vean el acometido de las flechas, ¿verdad? Este MBR, que es registro buffer de memoria, así se llama, da información al ALU y también la recibe. Da información al set, a la unidad de control y también la recibe. Y lo mismo, de ahí se va la información a la entrada y a la salida, también se recibe. Y lo mismo se va a la memoria, la información y se recibe por consiguiente. Bien, si vemos el rectángulo punteado de abajo, el grande es la unidad de control del programa. Tenemos registros, ¿sí? El IBR, que es el registro buffer de instrucción, IR, registro de instrucción, PC, contador de programa, MAR, registro de dirección de memoria. Abajo, circuitos de control, ¿verdad? Este último genera las señales de control para la ejecución de las instrucciones y manejo del sistema. Si ya a la derecha tenemos arriba la sección de entrada y salida y hacia abajo la memoria principal, ¿sí? Entonces, comparando esto, pues es realmente muy similar al microprocesador moderno. Obviamente aquí era con equipos muy robustos, muy grandes, ¿verdad? Son computadoras. Bien, son algunas de las instrucciones de esta IAS. ¿Sí? Tenemos una anotación, bueno, la columna de la izquierda, siguiente columna derecha, un código de operación, siguiente columna representación y última columna descripción. Muy similar al programita que les mostré en el microprocesador, ¿verdad? De hecho, esa estructura siempre se manejó con los microprocesadores hasta, pues, los años 2000, ¿verdad? Entonces, vean, el código de operación es un conjunto de ceros y unos, un sistema binario propiamente, ¿verdad? Haciendo alusión a que esta máquina pues ya manejó información binaria, ¿verdad? Y así se programaba, de hecho, con ceros y unos. Bien, la IAS manejaba estos formatos de palabra y de número.
Entonces manejaba 1000 posiciones en la memoria. Se le llamaron ya palabras de 40 dígitos cada una, ¿sí? El número únicamente manejaba información de punto fijo, ¿sí? El bit 0 era para el signo, los otros 39 para el número, ¿sí? Con 0 indicaba un número positivo, con 1 un número negativo, ¿sí? Era el formato de palabra para, pues, el número, ¿verdad? El formato de la palabra para la instrucción, como leímos hace un momento, se dividía una parte izquierda, una parte derecha, ¿verdad? Dado que en la palabra se metían dos instrucciones, ¿sí? Con 7 bits se indicaba el código de operación, ¿verdad? Y con 13, pues la dirección o el operando, tanto para la de la izquierda como para la derecha. Muy limitadita, pero así se trabajaba en esta máquina. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Ya se me fue uno. Ya entraron, regresaron menos y se fueron yendo, jóvenes. Bueno, ahí ustedes saben. ¿No hay preguntas? ¿No hay comentarios? No, profe. No. Bueno, entonces aquí nos quedamos, jóvenes. Cualquier duda, por favor, háganmela en mi correo. No he atendido muchas solicitudes, ya me pongo a trabajar un ratito. Pero dudas a mi correo, jóvenes, si no es que quieren hacerlas aquí en directo. Por favor. Entonces, que descansen. Bonita noche y nos vemos en la siguiente clase. Nos vemos, profesor. No, Gracias. profe, gracias. Gracias, hasta luego.